Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Kibo Teje conmigo. Hoy haremos un punto calado fantasía. Así es como vamos a trabajar. Miren, este es un punto de borde, este es un punto revés, otro punto revés, un punto revés. Este circulito es una lazada. Estos son una disminución simple donde la hebra queda hacia la izquierda. Este es una disminución donde la hebra queda hacia la derecha. Hay que tener siempre en cuenta este tipo de dirección que toma la hebra cuando vamos a disminuir. Este es una lazada, un revés, revés, revés y sucesivamente. Pero nuestro diseño cuenta con 7 puntos. Entonces vamos a hacer un múltiplo de 7. Yo voy a poner 21 puntos más 2 puntos de borde, uno para el inicio, uno para el final, más 3 puntos revés, que serían, miren, comienzo con 3 puntos revés, pero para terminar voy a terminar con 3 puntos revés, o sea, hasta aquí. ¿Sí? Al final. Solo esto se cuenta al final, porque el patrón es este. Regresan, nuevamente regresan. Pero al final sí hay que agregarle 3 revés para que quede igual que el inicio. En total de puntos que voy a tener que poner son 26 puntos para esta muestra. Voy a usar un hilo de grosor medio. Miren, más o menos ahí está, 3 milímetros tiene esta lana. Para manera práctica voy a usar estos palitos de bambú, porque como estos son un poquito más grandes, chocan en la mesa y dificultan trabajar. Mi tijerita. Y entonces vamos a empezar. Ustedes enhebran como mejor deseen. Este es un punto calado sencillo, lo pueden hacer los de básico, intermedio y bueno. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer 26 puntos. Voy a enhebrar de esta manera. 2, 3, 4, 5. Ya tengo los 26 puntos. Vamos a hacer un nudito. Está un poco larga. Ayuda de mi linda tijerita. Corto, retiro. Vamos a tejer de la forma o el estilo inglés. Entonces, vamos a empezar con un punto derecho. Siempre voy a tejer los dos bordes, el de inicio y el final, de manera, o sea, voy a tejer siempre al derecho. Es como hacer un Santa Clara. Entonces, este es el punto de inicio, ¿sí? De borde. Este prácticamente no lo voy a contar. Paso la aguja, 3 puntos al revés, 1, 2, 3. Paso la aguja hacia atrás y voy a hacer una lazada, una disminución simple. Recuerden que esta disminución tiene que quedar la hebra hacia la izquierda, esta inclinación. Vamos a ver. Hice la lazada, paso un punto sin tejer, tejo el siguiente a la derecha y el punto que estuvo sin tejer lo voy a pasar sobre ese punto. Entonces aquí es donde van a ver cómo queda la inclinación del punto hacia la izquierda. Ahora vamos a hacer 2 puntos juntos. Acá tengo los dos, pero no los voy a tejer de esta manera. Quiero que la inclinación quede hacia la derecha.
Entonces, en los calados hay mucho este tipo de inclinación que hay que tener en cuenta para que el diseño quede como debe de quedar. O sea, ¿sí? Miren, cojo así, pero desde aquí, de la izquierda del punto hacia la derecha. Miren, si se dan cuenta, aquí ya tengo la inclinación. Una es a la izquierda y esta hacia la derecha. Eso es lo que quiero que quede aquí. Vamos a retirar. Ahora vamos a hacer una lazada, pero como tengo que tejer estos 3 puntos siguientes a la izquierda, la lazada la hago así, porque si la hago así, no voy a tejer al derecho. ¿Qué pasa si tejo al revés? Se hace aquí un cruce que no se puede. Entonces, hago así y giro hacia acá. 3 puntos revés. 1, 2 y 3. Nuevamente, repetir. Lazada, una disminución simple. Paso un punto sin tejer, tejo el siguiente punto al derecho, el punto sin tejer, lo paso sobre el punto que tejí. ¿Ven? Ahora voy a hacer 2 puntos juntos. Por eso dice una disminución simple, porque primero uno sin tejer, luego se teje. 2 puntos juntos quiere decir que los dos se van a tejer juntos. Entonces, ya hemos dicho que la inclinación quiero de izquierda a derecha, entonces los tomo por este lado. Tejo y ya está. Esa es la pequeña dificultad que hay en este punto, después no. Ahora, voy a tejer 3 puntos al revés. Entonces la hebra tengo que girarla en este sentido. Y tejo 3 puntos al revés. 1, 2, 3. Nuevamente, lazada, una disminución simple. Paso la hebra, 2 puntos juntos al derecho, así. Los tomo juntos, saco los dos. Ahora necesito hacer la lazada al revés porque me toca tejer al revés. Así la lazada, que quede la hebra aquí. 3 puntos revés, 2, 3 y debo terminar con mi punto de borde, acá está, al derecho. Esta es la primera hilera. La segunda hilera se van a tejer los puntos como se presentan. Si en la hilera anterior fueron puntos derechos, aquí serán puntos revés. Y si fueron revés, serán aquí derechos. Vamos a ver. El primer punto siempre al derecho. Eso lo hago para que el borde quede sin darse vuelta. Vamos a ver. Estos serán los 3 revés. ¿Se acuerdan? Estos van a tejerse al derecho. Tal como se presentan aquí, se teje. Derecho, derecho. Estos puntos de aquí van a tejerse al revés, incluyendo la lazada. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 puntos al revés. Pasamos la hebra, ahora tocan lo que fue revés, ahora es el derecho y lo tejemos tal como nos indica aquí. 3 derechos, 1, 2, 3. Que toca, paso la hebra, 4 revés, 1, 2, 3 y 4. Paso la hebra. Aquí es derecho, lo tejemos al derecho. 1, 2, 3. Me cogí un poco de hebra. Paso la hebra, revés. 1, ¿cuántos son? 4. 2, 3 y 4. Es una secuencia de 2 hileras sencilla. Ahora, 3 derechos. 1, 2, 3. Y el último al derecho. Ya está. Giro y empezamos la vuelta como número 1, ¿sí? Que es igual. Aquí vamos a hacer
los puntos juntos y las lazadas. Vamos a ver, el resto es repetitivo, se repite la primera y la segunda hilera. El primer punto al derecho que toca aquí, 3 revés. 1, 2, 3. Voy a tejer de la manera continental por si hay personas que también tejen de esta manera. Yo lo hago generalmente. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Una lazada, tomo un punto sin tejer, tejo el siguiente a la derecha y paso el punto sin tejer. Ahora, ¿qué hago? 2 puntos juntos tomados desde la izquierda hacia la derecha. Ya está. Que toca una lazada. Con este sistema del tejido de la manera continental, no tengo que hacer este giro. Solamente levanto así y cojo al revés. 1, 2, 3. Acuérdense siempre de las lazadas. Lazada, un punto sin tejer, un punto al derecho, paso el punto sin tejer, 2 puntos juntos desde la izquierda hacia la derecha, saco los dos, boto estos dos, ya tengo la disminución. Lazada, 3 revés, 1, 2, 3. Ahí en el pequeño croquis que les dejé pueden seguir y tomarlo como referencia. Lazada, una disminución simple, paso el punto sin tejer, 2 puntos juntos a la derecha, aquí está, que toca, lazada, 3 puntos revés y el último punto al derecho. Entonces, seguimos la hilera siempre 1, 2, la primera y la segunda, repetido, y regreso cuando ya la muestra esté un poco avanzada. Ya he avanzado la muestra. Les voy a dar un tip para las personas que quieran iniciarse en el estilo continental, o digamos la técnica. Vamos a ver qué se tiene que hacer cuando se cogen los 2 puntos juntos. La disminución simple, no hay problema en esta técnica, pero hay un pequeño cambio que hay que dar cuando se tejen 2 puntos juntos a la derecha. Vamos a ver, este es el punto derecho, estos son 1, 2, los 3 puntos revés. Aquí hay un tip que les quiero dar. Las que ya tejen esta técnica continental ya lo saben, pero las que quieren o los que quieren iniciarse en esta técnica, hay que tener en cuenta este tipo de disminución. Aquí tendríamos que hacer la lazada. Luego, una disminución simple. Aquí no hay problema. Pasan el punto, tejen al derecho, lo vuelven a pasar. Ahora, aquí sí, porque hay que tejer de izquierda a derecha. Miren, si yo tengo que hacer 2 puntos juntos así, sí lo pueden hacer, pero a veces dificulta. Entonces hacemos esto. Levantamos 2 y cogemos de esta forma. Cambiamos un poquito la forma en que está el punto y cogemos los 2 juntos. Así. Lazada, vamos a hacer 3 revés y vamos a ver una más. Lazada, se pasa un punto, es la disminución simple. Aquí no hay ningún problema. Aquí, ¿cómo cogería así? ¿Sí? Es un poco fastidioso, entonces se hace esto. Levanto el punto por aquí atrás y lo vuelvo a colocar así, en la aguja izquierda. Ahora ya los ubiqué de esta manera que es más fácil tomarlo. Esto quería compartir con las personas que quieran iniciarse en este tipo de la técnica continental. Lazada, aquí no hay problema, incluso se pueden coger juntos. Es una disminución simple. Ahora aquí sí, de atrás hacia adelante. Entonces ubicamos así y ahí está. Lo que queremos es que quede este mirando a la izquierda y este hacia la derecha. Lazada y ya está. Bueno, ahora vamos. Ya
tenemos la vuelta terminada, voy a girar. Vamos a hacer la última vuelta del revés para luego cerrar. Serían los 3 derechos, 1, 2, 3, 4 revés, 1, 2, 3, 4 derechos, 1, 2, 3, 4 revés, 1, 2, 3 derechos, 1, 2, 3, 4 revés, 1, 2, 3 y este. Ahora, estamos en la vuelta derecho. Vamos a cerrar estos puntos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estos son revés y estos son derechos. Los pueden cerrar según cómo se presentan o todos hacia el derecho. Yo lo voy a cerrar así. Este es revés, paso, cojo el siguiente punto, tejo y saco. Nuevamente paso este punto aquí, dejo los dos juntos. Hay varias maneras de cerrar. Ahora me toca aquí derecho. Dejo el derecho, paso aquí. Puedo tejer uno por uno o paso el punto y tejo los dos juntos. Cualquiera de las dos formas. Tejo, este es derecho, paso el punto. Este es derecho, o sea, me tocaría tejer al derecho, paso el punto. Este me tocaría al revés, paso el hilo y vamos a cerrar al revés, paso el punto. Nuevamente, tejo al revés, pongo el hilo hacia atrás para poder pasar la hebra. Otra vez porque me toca al revés. Así. Donde están los puntos revés, los cierro al revés. Donde se presentan al derecho, cierro al derecho. Ustedes pueden optar esta técnica o simplemente cerrar todos los puntos hacia el derecho. Aquí es derecho, pues lo tejo al derecho. Eso depende de cómo quieren ustedes que quede su acabado. Aquí al revés, pues voy a cerrar hacia el revés. Paso la hebra para permitirme pasar el punto. Nuevamente hacia este lado porque me toca revés. Los acabados siempre se hacen a gusto de la persona, pero hay que practicar para saber cuál nos queda mejor, cuál nos agrada. Este podría haber sido al derecho. Ahí está. Mi querida amiguita me ayuda a cortar y paso el hilo. Hay otro tip que les quisiera mostrar. Este es el revés, miren, y este es el derecho. Ahora, si ustedes quieren, pueden vaporizar o bloquear o estirar la prenda como ustedes deseen. Miren, esta es una prenda que ha sido recién tejida, no ha sido manipulada, ni lavada, ni bloqueada, ni vaporizada, es decir, con la plancha, nada, está así tal cual. Hay personas que les gusta el tejido así. Aquí tengo una muestra donde sí está bloqueada, ¿sí? Miren, este es el revés, los dos lados son bonitos y este es el derecho. Entonces miren la diferencia. Aquí, como saben los que han visto otros videos, pongo el tipo de lana. Aquí le puse, por ejemplo, 30 puntos, aguja 5.0, igual que en esta, y es un fantasía calado. Ese es para que yo tenga mi registro de puntos cuando quiera hacer una prenda. Este, mire, este queda así, sube y baja. Entonces, a algunos les gusta que el tejido le quede así. Otros prefieren bloquearlo y queda un punto
poquito más aplanado, ¿sí? Entonces, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver el video y los invito a suscribirle y darle un like a la campanita para que sepan cuando subimos otro video. Que tengan un lindo día. Gracias.